Vale, vamos a ver lo que nos quedaba de los aspectos del capítulo 4 y luego veremos el experimento obligatorio de las palomas que hablan. Pero obligatorio se va a cobrar el examen. Sí, dentro, no, a ver. De los dos van a preguntar, del obligatorio van dentro de las 30 del bloque principal, sí, descuentan unas otras. Y el voluntario es como un añadido, te voy a sacar un 10,5 si la respondes bien, porque van en medio punto y no descuentan. 3 preguntas más. Era sobre 4, ¿no? 4 preguntas. Sí, eran 3 preguntas de 4 opciones. Puede ser, sí, 4 opciones, sí puede ser, no me acuerdo. Y no descuentan. Simplemente que el voluntario ya lo vimos, o lo hagamos, si queréis lo volvemos a ver, pero vamos. Era el experimento del cambio de contexto y cómo eso impedía que la extinción fuera efectiva. Nos queda por ver, creo yo, la indefensión aprendida, o empezamos a verla. Dijimos que cuando un animal en la jaula le administran descargas inescapables, haga lo que haga, tiene una descarga, Seligman observó que se quedaba en un rincón y disminuían la actividad de forma significativa. Vio un paralelismo con la depresión, que es... Dale, si quieres. Es que la tenía para antes que se... Ahora hay menos luz fuera. La puerta. Vi un paralelismo con la depresión. Cuando todo te sale mal y no ves salida, pues te paras y tal. Y le llamó indefensión aprendida. Sí que es algo parecido. El experimento tipo es un animal aprende una programación de escape, un reflejo de escape. Un animal, un grupo, puede escapar de las descargas, el otro no, y luego un grupo contrario simplemente está en la misma situación y vemos que al final uno de ellos le perjudica el aprendizaje posterior. Hemos dicho que para realizar la actividad es el primer efecto. Segundo efecto, cualquier aprendizaje posterior de escapar de la descarga, me enseñamos una luz y ahora sí puede escapar, tarda mucho más en aprenderlo. Se bloquea. También propuso algunas medidas para superarla. Una era el aprendizaje, forzar a hacer conductas positivas, que funcionaban. El animal se le movía, se le obligaba a saltar, poco a poco iba dándose cuenta que eso funcionaba. Otra técnica era el aprendizaje sin error, enseñarle una tarea en la que no se puede fallar, es decir, por ejemplo, ponerle un camino obligado y cuando pasa ese camino deja de haber descarga y se da cuenta que su acción tiene que ver con la descarga, que eso aplicaba a las personas sería pues proponerle tareas en las que sepas que no va a fallar para ir aumentando la confianza, ¿no? Claro, la depresión es mucho más compleja y tiene causas lejanas y eso, pero el mecanismo inmediato podría ser parecido a esto. O puede haber depresiones que se parezcan a esto, ¿no? Y tercero, vio un posible efecto importante que es el de inmunización. ¿En qué consiste? Se dio cuenta que el animal que había aprendido una estrategia de escape anteriormente, aunque después no le funcionara, no tenía los efectos de indefensión aprendida. O sea, el aprender algo efectivo que funciona hace que luego la indefensión tarde más en producirse. O sea, que podríamos tener un enfoque preventivo y antidepresivo. El siguiente efecto peculiar, hemos dicho
Y repetimos que la demora en la presentación del refuerzo en cualquiera de los sistemas que propusimos suele disminuir. A mayor demora suele disminuir la efectividad del aprendizaje porque nos cuesta más asociar las consecuencias con la conducta en general. Sin embargo, hay datos de que esto puede ser más flexible. Ya vimos, por ejemplo, en el condicionamiento clásico vimos que hay algunos aprendizajes preparados que como la aversión al sabor, que la demora no era tan importante o tenía un valor muy peculiar. Bueno, pues en este caso lo que vamos a ver como excepción es el procedimiento de marcado. El procedimiento de marcado se explica más fácilmente con el experimento. Unos animales tenían que abrir un camino y según se abrían el camino correcto, llegaban a un comedero y tenían comida. Pero antes de llegar se les sometía a una parada, a un lugar, estaba en un tiempo variable hasta que llegan a la comida. A medida que aumentamos ese tiempo de demora, el efecto del reforzamiento es peor. El animal no aprende qué camino es el bueno, no lo conecta. Sin embargo, con el mero hecho de que el experimentador tocara al animal, lo sacara de esa caja intermedia donde estaba esperando y lo volviera a poner, hacía que el aprendizaje de la demora fuera mucho mayor que los que no los tocaba. Los animales que no tocaba perdían la conexión, los que tocaba la ganaban. ¿Por qué? Probablemente por alguna especie de puente que conecta la conducta anterior con otra conducta y con el refuerzo y permite una conexión global. La hipótesis alternativa de a lo mejor el tocarlo es una especie de refuerzo también, o conectar tocar con la comida. Se puede eliminar porque en realidad, aunque hubiera hecho mal el ensayo, es decir, hubiera ido por el camino malo, también se le tocaba, también había demora. ¿Entiendes? O sea, tenía que elegir el camino bueno o el malo. Si elegía el malo, también lo tocaba, y en ese caso, obviamente también aprendía que era el malo. Es decir, el tocarlo en sí no producía ningún efecto. Simplemente marcaba el tiempo, hacía un puente en el tiempo. Con lo cual nos quedamos en que la demora, en general, perjudica al aprendizaje, pero es un proceso más dinámico, no es tan simple, no es tan lineal, es más dinámico, dependiendo del entorno y las circunstancias, podría dar resultados diferentes. Y por último, la devaluación del reforzador último sí. ¿Os acordáis que como probábamos en el condicionamiento clásico que conectábamos el estímulo condicional con el incondicional y no con la respuesta? Es decir, la campana no se asociaba con emitir saliva, sino con la comida que venía después. ¿Cómo lo probamos? Con la devaluación del reforzador. Si la comida pasaba a sentarnos mal, la campana también dejaba de producir salivación. Lo que probaba que la campana estaba asociada con la comida y no con la respuesta meramente salivación. Cuando la comida, por su parte, perdía valor, la campana también perdía efectos. Pues en el condicionamiento operante es lo mismo. En el momento de que un refuerzo nos sienta mal, por ejemplo la comida, la conducta que estaba asociada a ese refuerzo automáticamente disminuirá. Y lo hacen mediante experimentos en los que las dos conductas son equivalentes, o sea, están aprendidas. Por ejemplo, para comparar dos palancas, una te da comida, la otra te da agua, y el animal pues indistintamente está jugando con las dos, consigue su comida y su agua. Luego hacemos que la comida le siente mal, por ejemplo, y automáticamente las presiones de la palanca de comida disminuyen muchísimo y aumentan nosotros, ¿no? Lo cual demuestra otra vez que tenemos conexiones complejas que no son automatismos, sino que
hay un procesamiento de conexiones más allá de la mera presentación simultánea. La comida le senta mal después de dar la palanca, nunca apretando la palanca sin malestar, ¿no? Bien, una excepción a los mecanismos estos de evaluación o de extinción o lo que sea es el automatismo, el último que nos habla. Los hábitos. Consideramos un hábito una conducta tan sobreaprendida que no existen efectos de extinción prácticamente. Se ha automatizado de tal modo que ya no está sometido a los efectos de aprendizaje. Experimentalmente se ha hecho haciendo ensayos con una exigencia muy alta y muy larga, con muchos refuerzos, comparándolos con otros un tiempo menor. Y luego se somete a la devaluación del reforzado a los dos grupos y tiene mucho más efecto en el grupo del ensayo corto que en el largo. En el largo consideramos que ha superado una frontera del hábito, que pasa a un control automático y que ya no está sometido a los procesos de aprendizaje. Esto tiene consecuencias, obviamente, un modelo para explicar las conductas compulsivas humanas, como por ejemplo el abuso de drogas, ciertos tics, manías de agresividad. Y ya está, acabamos aquí. Capítulo 5 tiene mucho contenido. Os aconsejo, si no lo habéis mirado, tenéis que mirarlo ya para cuando lo vemos, porque ese, insisto, como estos anteriores, tiene muchas cosas, pero no son tan complejas como puedan parecer. Así que una visión previa nos ayudará bastante. Vamos a ver el experimento. El artículo, ¿lo habéis leído o no? No. Yo tampoco me he dicho. Bueno, pues yo os lo cuento. Es muy corto. Aquí está, ¿no? Sí. Es muy corto. Nos cuenta simplemente que no es un experimento al uso, en el sentido de que hay toda una tradición experimental en el tema, las hipótesis se van afinando poco a poco y va a afinar una en concreto, sino más bien uno más casual, que lo que intenta es conseguir comunicación simbólica entre dos palomas, como si hablaran como humanos, no con palabras, pero sí con símbolos abstractos, con símbolos arbitrarios. Y lo compara con lo mismo que sí se ha hecho con con primates, con monos se había hecho. Con monos sabemos que se puede... A ver, lo tengo que mirar. Con monos se había hecho utilizando unos símbolos geométricos que se asociaban con determinados alimentos. Un cuadrado con una banana, tal. 11 alimentos creo que utilizaron y 11 símbolos asociados a ellos. Entonces, en una primera fase los animales aprendían a pedir la comida con el símbolo correspondiente, que esto se ha hecho muchas veces, a lo mejor lo habéis visto, hay chimpancés que dominan 200, 300 palabras, incluso acciones, y son capaces de hablarte con botones, de pedirte cosas. Bueno, pues este caso eran 11 alimentos, 11 símbolos. El grupo de chimpancés que lo aprendió, luego se les sometió a una fase experimental de comunicación entre ellos. Uno está presente con el experimentador esconde una fruta
en un cajón, por ejemplo. Un cajón fuera a la vista de los demás. El chimpancé lo ha visto. Entonces llega otro chimpancé. Y el procedimiento que se les exige para que los dos consigan la fruta es que el que está dentro le indique al otro, mediante el símbolo, la fruta que hay dentro. Y que el otro la pida con el símbolo correspondiente suyo, pues se les da. Es decir, se le pide a un chimpancé que le diga al otro la fruta que hay. Y cuando el otro demuestra que lo ha entendido, pues la consigue. Esto es el precedente. Dice que nunca se había hecho con otro tipo de animales más simples, por ejemplo, las palomas, que son lo que ellos... ¿Dónde está? Las palomas, que son los que ellos van a intentar. Entonces, lo que hacen es pedirles a dos palomas que vean un color, que le digan a la otra qué color es, mediante unas letras, mediante una palabra. La otra demuestre que lo ha entendido y ahí las dos consigan comida. Esa es la cadena que se quiere conseguir al final. Al principio, una de las dos palomas se le enseña a distinguir colores. Cuando la paloma, en la primera fase, que dura, no me acuerdo cuánto, pero bastantes ensayos, no sé si son 5 semanas, creo que son, a razón de unas 3 horas al día. Un montón de horas, podéis ver. La paloma le da a esto es un botón, bot color, y cae una de estas 3, que en inglés red, green, yellow, se enciende, y tiene que tocar el color correspondiente. Y entonces consigue comida. Con las 5 semanas de entrenamiento y unas 3 horas al día, el animal consiguió una efectividad 90, casi 100%. Es decir, identificaba la letra con el color. El otro animal, este se llama Jack. Este se llama Jill. Bueno, el otro animal se le mostraba un color y durante los primeros experimentos de entrenamiento debía responder con la letra correspondiente, justo al revés. Entonces, a través de las semanas, un montón de ensayos, pues aprendió sin problemas a decir, tocar el rojo, el amarillo. Eso durante la primera fase. En la segunda fase se les pidió un pequeño matiz. No me acuerdo si ya que era... Bueno, el matiz es simplemente vamos avanzando de la siguiente forma. Jill, que veía que un color, lo que hacen es ponerle el color cada vez más escondido detrás de una cortina. ¿Esto para qué? Porque el experimento se está llevando a cabo, que esto lo leeréis en el artículo, en una caja, así dibujo yo ahora, voy a dibujar ahora, una caja en la que las dos palomas se pueden ver, pero no se pueden pasar de un lado a otro, está dividida por la mitad. Entonces, la intención de esa cortinilla es que la paloma que está en este lado, en el lado este de los colores, no pueda ver el color. ¿De acuerdo? Entonces, a la paloma allí se le va entrenando a que el color lo van escondiendo cada vez. Primero lo ponen al lado de la cortina, luego lo van metiendo hacia el fondo y al final tiene que asomarse entre los cortinajes, tiene que meter la cabeza, ver qué color es, salir y dar la respuesta. De esta forma la otra paloma no lo ve. Entonces, cuando además le conectan esto, el bot color, cuando se enciende esta luz, la paloma tiene que asomarse a la cortina, ver qué color es y tocar el botón correspondiente. O sea, en la segunda fase de entrenamiento aprende esa secuencia, ¿no? ¿Qué color? Mira dentro del agujero y toca el botón correspondiente. Y se le daba comida. Mientras tanto, Jack, lo mismo, tenía que apretarlo al color, le salía
un color, tenía que darle a la respuesta y tenía que darle al botón este de gracias que hay aquí. Ya veremos para aquí, que es para encadenar con el otro. Entonces, ya tenemos los conocimientos básicos de las dos palomas para llevar a cabo el experimento. El experimento de hablar es el siguiente. Se encadenan las dos cosas. Primero, lo empezaba, bueno, esto es el proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo va respondiendo. Primero lo empieza Jack. Pica en what color. Se ilumina. Recordamos que allí, con esa señal, iba a mirar a la cortina. Mira del color verde, le da el botón verde. Jack ve el botón verde iluminado, como antes en su entrenamiento, le da primero las gracias, aquí esto está al revés, este es el cuarto. Primero le da las gracias a Jill por decirle el color y luego toca el color. Y las dos palomas se tienen conmigo. Este es el procedimiento de comunicación. Se estableció mediante otras, no recuerdo, ahora lo miramos el texto si queréis, durante un tiempo prolongado y los animales continuaban sin ningún problema toda la cadena. Fijaos que la cadena la empieza siempre Jack. El color, mira, y tal. Cuando uno de los dos se despistaba, se paraba, ¿qué ocurría? Pues que el otro le incorriaba porque se empujaban el uno al otro. Se animaban. Dice que apenas hubo errores. Apenas, o sea, funcionaba a un nivel bastante alto. Y para comprobar la hipótesis de qué es lo que estaba sosteniendo este ritmo de esta comunicación, hicieron en algunos experimentos una prueba que era tapar los botones, porque dice, igual lo que han aprendido las palomas, como los colores están en el mismo lado siempre y los nombres también, es simplemente un gesto. Un gesto que si le da aquí, yo le tengo que dar aquí y aquí, ¿no? Conectamos. Taparon los colores y el procedimiento se rompió. Si no veían la letra y eso no funcionaba. Es decir, lo que funcionaba eran los símbolos, no las posiciones ni una conexión simplemente de conducta. Bueno, este es el procedimiento. Veis que es un experimento sencillo. Ahora vamos a ver las consecuencias de la discusión, ¿no? ¿Cómo consigues que los palomas quedan casi? Primero, haciéndolas pasar un poco de hambre, porque la comida les estimula. Entonces les dan dosis de... No, mantienen un peso y luego las dosis que les salen de premio son una bolita pequeña que le van manteniendo, pero poco. Entonces, cuando la paloma está un poco hambrienta, en una jaulita, lo que hace es hacer cosas. Aquello que hablamos de la variabilidad de la conducta, hace cosas. Y cuando hay pocos estímulos visibles, como 3 botones o 4, y si toca uno y le parece comida, obviamente empieza un procedimiento de aprendizaje, que ya las fases son muy fáciles. What color? Red, gracias, pum, comida. Jill, se enciende esto. Jill mira ahí, le da comida. Eso es muy fácil de hacer. Bueno, perdón, 5 semanas, ojo, 1 hora antes cada día, para llegar a tasas del 90 y tantos, cerca del 100%. Dice que, en la discusión dice que obviamente es más simple 3 colores que 11 símbolos que tenían los chimpancés. Dice que obviamente también el cerebro de las palomas es más simple que los chimpancés, entonces las posibilidades, pero cualitativamente esto es tan simbólico como lo otro, aunque maneje menos símbolos. Las preguntas que se hacen, que son también un poco menos de procedimiento, más de fondo, es si esto es una comunicación real, simbólica, y las comparo un poco con el experimento de los chimpancés para discutirlo, y luego un poco con la comunicación humana también para discutirlo.
No veo el texto. Aquí. A ver si puedo aumentar esto. ¿Sí? ¿Sí? No sé si en casa se ve aumentado o lo veo yo solo aumentado. Y si no, os lo bajáis. Bueno, si lo tenéis todos. Vamos a ver el texto. Primero, en todo experimento, en todo artículo experimental, como ya vimos en el otro, pero para que vayáis viendo la estructura, que es constante, esto os va a servir en toda la carrera, todo lo que hagáis, y posteriormente en cualquier trabajo experimental científico de todo tipo. Esto es común a todas las ciencias. Este es el medio de comunicación habitual, donde se escribe un artículo, se ponen los autores, se publica en una revista científica. La revista tiene una comisión evaluadora que decide si el artículo merece la pena o no. Una vez que merece la pena se publica y obviamente los datos están ahí para que los demás puedan rebatirlo. Ese es el avance. Se dan los datos precisos para que eso se pueda hacer. Y si te falta alguno más, por ejemplo, dígame usted los resultados en concreto, se los pides al autor, porque sabe la referencia, te los va a enviar al autor. Antes hay un abstract, un resumen, que me sirve para decidir si leo o no el resto del artículo, donde se dice la hipótesis, los resultados, se resume todo muy brevemente, y a partir de ahí el texto. La primera parte del texto siempre es introducción teórica y justificación del experimento. Hipótesis que me planteo. El procedimiento también, normalmente va vinculado a la hipótesis. Y dice, nos nombra que Savage y Rumbaugh, como se lea, hicieron la comunicación entre dos primates, no humanos, porque nosotros somos primates también. Y utilizaban símbolos geométricos para comunicarse la comida que estaba escondida a un segundo chimpancé, ¿no? Cuando la pedía correctamente y contestaba correctamente, les daban a los dos el refuerzo que consistía en la comida que había escondida que habían pedido. La pregunta que ellos se hacen es, ¿esto es exclusivo de los primates o no? Y la respuesta que intentan dar es que no. Y dice que hasta que los datos que ellos tienen en su investigación no han visto que nadie haya hecho algo parecido. Fijaos también que un experimento científico debe aportar algo nuevo. Primero tienes que ver lo que han hecho los demás, porque si no estaríamos siempre descubriendo la pólvora, ¿no? Entonces, por eso dicen que hasta donde nosotros sabemos no hay nada de comunicación simbólica entre no primates. Pero utilizan, fijaos también las descripciones. 2 palomas blancas de la raza Columbia libia doméstica, como para que lo puedas reproducir tú, el mismo animal. Ya vimos también otro experimento que nos decía si los animales habían tenido experiencia, laboratorio, si no, el peso, en fin, todo. En este caso dice que, la primera discusión dice, las palomas sabemos que se comunican. ¿Cómo? Con su sonido cu. Mira, en inglés es así. Cus, no sé cómo sea en castellano. Lo que hacen las palomas, ese. No me acuerdo cómo es. Tiene un nombre, ¿verdad? Pequeños grunts, o sea, gruñidos y movimientos de alas. Estos son el sistema natural de comunicación. Pero esto lo que dice es, vamos a aprovechar esa inclinación a la comunicación a través del aprendizaje y que sean capaces de transmitir información mediante símbolos. Las palomas expresaban en este experimento las palabras mediante letras del inglés, red, green, blue, lo que hemos visto en el dibujo, que estaban en botones. Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? Describe cómo era la jaulita, el tamaño, estaba hecha de plexiglas,
Bueno, el esquema que os he dibujado yo lo veis aquí. Ahí está la paloma Jack, los tres colores, el word color que preguntaba, el thank you y la otra con las cortinas y las tres letras, ¿no? Jill. En este caso, Jack es el que pide, Jill el que contesta. Siempre la comunicación es en la misma dirección, ¿no? Dice que no la intercambiaron porque a lo mejor eso hubiera sido una prueba más de si eran flexibles o no, pero que a pesar de no ser flexible o de no haber intercambiado, no deja de ser comunicación también. Bien. ¿Cómo? Sujetos. Una vez justificada y planteada la hipótesis, que es tratar de encontrar una comunicación simbólica entre dos animales no primates, y descrito el entorno del aparato de usar, el tipo de comunicación que se va a hacer, los sujetos, la segunda parte del método, dos moderadamente hambrientas palomas adultas, Jack y Jill. Las dos habían tenido experiencia previa como sujetos de laboratorio, pero nunca en procedimientos de comunicación lingüísticos, simbólicos. Jack es el observador y Jill el informador, que mira dentro de la ventana. Bueno, lo que he dicho antes, aquí lo vamos en concreto. Estos datos, a lo mejor les pueden preguntar, no es que tengáis que memorizarlos, son datos que demuestran que habéis leído de trabajo el artículo. Si tú lo has leído, sí te acuerdas. Yo las 5 semanas, fíjate, me acordaba porque es mucho, pero es decir que no os quedéis en los detalles, pero sí leerlo, porque a veces... Bueno, pues 5 semanas durante sesiones de 1 a 3 horas por semana hasta antes de la fase de comunicación. Aprendiendo a, primero, relacionar nombres simbólicos con colores, Jill, el color con la letra, una vez que se encendía el word color, y Jack al revés. Les daban un pequeño premio, un grano, y si fallaban, cuidado, las luces, todas las luces del cuarto se apagaban por varios segundos. ¿Esto qué sería dentro de los esquemas de condicionamiento? Es un procedimiento, claro, un castigo, un procedimiento mixto, una respuesta se refuerzo positivo, otra respuesta castigo. Dice, los dos animales, los dos sujetos aprendieron más allá del 90% en las primeras 3 semanas. O sea, las 2 últimas ya eran de afianzamiento. Bien, una vez que Jill ya sabía identificar el color, le enseñaron a buscar el color escondido, por esto que decíamos detrás de las cortinas. Poco a poco, durante el proceso siguiente, durante los próximos días se le iba poniendo cada vez más lejos, más atrás y al final detrás de las cortinas para que no lo viera Jack. Luego, siempre cerca del 100%. Jack, una vez que era capaz de codificar los símbolos en colores, las letras, le pedía, la segunda parte aprendió a darle primero a word color, ¿no? Y luego el thank you, ¿no? La primera fase es simplemente identificar red rojo, la segunda la cadena word color, la tercera word color red thank you. Bien. Dice que a medida que le pedimos más pasos, bajó el rendimiento, pero enseguida volvió en 5 días al 90% y ya practicaron los dos la cadena que cada uno tenía que encadenar con el otro, ¿no? Bien. Bien, el resultado. Aquí pasamos al resultado. Fijaos, en este experimento no están los títulos de los epígrafes como en el otro, pero si los tuviéramos que poner, pondríamos introducción hasta aquí, que sería la hipótesis esto, y aquí empezaría el método, el procedimiento, el sistema de comunicación,
los sujetos y el procedimiento en general. Y aquí, justo aquí, empezaría los resultados. Porque dice, durante el primer test entre los dos animales, greater than chance, quiere decir, más grande que un nivel significativo de comunicación, más allá del azar, se consiguió, y como al principio no se conocían, están un poco distraídas con la presencia del otro, y lo que hicieron para evitarlo, esos primeros momentos, era dejarlas juntas un rato hasta que se acostumbraron y luego empezaron la fase experimental. Después de 5 días de fase experimental, las dos estaban respondiendo más del 90% de los ensayos. Al final, consiguieron una conversación natural en la que Jack le preguntaba qué color, miraba por dentro, respondía, como hemos dicho. Las gracias y el color, comida para el rato. Y luego lo que he comentado. Normalmente, sin dudas, empezaban errores muy frecuentes y los dos estaban atentos y en la cooperación, y si uno tardaba un poquito más en darle su tecla, el otro inmediatamente le pegaba en la pared divisoria. Picotazos no le. Estos que tenían mucha hambre, seguro. Bien, bueno, este es el matiz que os he nombrado. Para garantizar que la comunicación dependía de los símbolos de la comunicación simbólica y no de otro tipo de control visual o de ubicación de los botones, en una sesión de control se taparon las letras de Jill, la R, la G y la Y, y en ese momento no había manera de explicarle al otro qué color era y se cortaba la comunicación. Bajó el porcentaje de aciertos prácticamente al azar, 30%, de 3 colores, del 30% es el azar. Y estos son los resultados. ¿De acuerdo? Y la última parte sería, a partir de aquí, discusión. En la discusión, lo primero que hace es comparar este experimento con el precedente que nos ha nombrado al principio, con el de los chimpancés. Diferencias. Unas cuantas, hasta 7. Primero, lo que he dicho también de pasada, que el cerebro de las palomas es más pequeño, la capacidad simbólica va a ser menor, por lo tanto, el usar 3 en vez de 11 tampoco va a ser es lógico, en cierto modo, porque la información que puede procesar será menor, pero que no deja de ser una situación comunicativa adecuada. Segundo, también lo hemos nombrado, no intentaron cambiar el rol de las dos palomas, porque probablemente hubiera sido complicado para las palomas, después del sobreentrenamiento de 5 semanas aprendiendo una secuencia, aprender la otra por mera observación. No lo intentaron, pero dice que, entre paréntesis, creemos que esto podría hacerse, pero no es esencial para la demostración de que hay una comunicación interanimal simbólica. Porque les pareció un esfuerzo fuera de lugar. Tercero, utilizaron colores en vez de comidas, para evitar la posibilidad de distinguir entre nombrar el color o asociar un gesto con una comida. El refuerzo de darle un picotazo a una tecla y recibir comida puede impedir el aprendizaje de red rojo. Si como los chimpancés le daban al botón y le daban la comida, pero sí sabemos que el chimpancé es capaz de conectar el símbolo con la comida. Pero a las palomas a lo mejor eso les creaba un problema. El hecho de decir un refuerzo, entonces decidieron poner intermedio letra, color, que conectaban esas dos cosas. No con la comida directamente. La comida tiene que ser toda la secuencia. ¿Para qué? Para evitar que se conectara
Si yo, por ejemplo, le doy al red una vez y me dan comida, si no tengo que inventar con nada más, le seguirá dando al red aunque aparezca un color verde. ¿Por qué? Porque con eso me han dado comida. Entonces puede haber una confusión. Bueno, pues eso. Utilizaron colores en vez de comidas como estímulo y así no se complica algo. Cuarto. Todo esto se hizo mediante grabaciones, no contabilizando directamente, sino con mecanismos de conteo automáticos y grabaciones para ver lo que está ocurriendo después. Para evitar el efecto experimentador. En el caso de los chimpancés, el experimentador estaba delante, escondía la comida. Queriendo o sin querer, tú puedes estar animando al chimpancé a que comunique, facilitando un poco, al contrario, impidiendo la comunicación. Entonces, para evitar ese efecto que suele ocurrir, lo hicieron todo mecanizado y grabado. Esto se llama experimented blind, es decir, ciego. Los experimentadores, el doble ciego que se llama cuando se prueban medicamentos es que ni la persona que toma el medicamento, el sujeto experimental, sabe para qué se está haciendo el experimento, ni tampoco el que lo está administrando, el experimentador. Pues este es uno de los casos. Quinta diferencia. Lo que le estamos pidiendo a las palomas, si os fijáis bien, es no simplemente repetir, como los chimpancés, el símbolo que el otro le está diciendo, sino decodificarlo, ¿no? Pasarlo a color y viceversa, pasar el color a la letra. Sexto, dice que no cambiaron en ningún momento la posición de los colores. Eso puede ser un factor, discuten, que facilite el aprendizaje, pero dicen que no es esencial para rechazar que haya comunicación simbólica. Dice que también en la comunicación humana la disposición de los símbolos es importante, ¿no? Tú una suma la entiendes cuando hay dos números, un signo más y una rayita. Y si no estuvieran así, no entendería. Dice que tampoco es un factor relevante para demostrar la comunicación simbólica. Pero podrían haber cambiado los símbolos de sitio a ver si eran tal, y también creen ellos que funcionaría, ¿no? Pero aunque no lo cambiaron. Os dais cuenta que a la hora de discutir un experimento, no solo se dice hemos aceptado y esta es la evidencia a nuestro favor, sino que se examinan todas las posibilidades, errores, por qué se han hecho y por qué no, y abren pie a nuevas comprobaciones. Eso es la forma de trabajar. O sea, es pura lógica. No es probar si tengo razón, sino al revés. Probar dónde puede estar fallando mi argumento, ¿no? Ellos dicen la posición, sin duda, será significativa para las palomas, como lo es la posición de las letras para las figuras en los procedimientos matemáticos para los humanos. Y séptimo y último, cada conversación la iniciaba el Jack, el observador, espontáneamente, pidiendo información, y la sostenía la cooperación con el otro, dándole las gracias para que pudiera haber comida para los dos. ¿De acuerdo? O sea, en principio, compara todas sus condiciones y la lógica de este experimento con el anterior, y ahí tenemos la conclusión. Y por último, la conclusión propia, que enlaza con la hipótesis que hemos visto antes. Por lo tanto, hemos demostrado que las palomas pueden implicarse en una conversación simbólica, sin intervención humana, y puede transmitir información a otra paloma solamente con símbolos arbitrarios. Bien, y el último punto, cierta importancia tiene. ¿Qué explicación alternativa podría haber para esto? Hay una más o menos sencilla. Hemos visto que una paloma es capaz de, bueno, lo veremos más en reforzamiento operante, pero en el clásico también hemos visto que una paloma es capaz de distinguir si una luz va con comida, va con una descarga, ¿no?
incluso distinguir el tono de las luces para comida-descarga y veremos que el reforzamiento operante también. Entonces, toda esta cadena de las dos palomas se puede explicar mediante un reforzamiento encadenado. ¿Qué aprende Jill primero? Que ve el color verde, y si distingue los colores de palomas, y le tiene que dar una tecla que está aquí, que pone G, pero es que está aquí. Si yo hago eso, y eso, y eso, y eso, y eso, recibo el comida. Entonces, esto se puede explicar meramente como un refuerzo normal y corriente, ¿no? Aunque sea encadenado y largo, las dos palomas han ido construyendo una cadena de acciones y refuerzos que veremos que... Entonces, eso no sería comunicación. Esa es la clave de este comentario. Dice, no se nos escapa que todo este cambio puede ser explicado en términos de contingencias de refuerzo. Ahora bien, tú dices, eso no sería comunicación. Bien observado. Eso es lo que ellos discuten aquí. La última frase dice... dice, una observación similar o una pega similar se le puede dar al procedimiento de los chimpancés y a toda la comunicación humana. No. No, porque las cosas comunicación, no los niños pero dice que tú puedes explicar también lo de los chimpancés mediante refuerzos. Eso es lo que dice. De manera más compleja, pero sí. El chimpancé también ha aprendido que si distingo este símbolo de este, el otro, si el otro me dice este símbolo y conecto esto, los dos comemos. También se puede explicar con una cadena de refuerzo. Y dice, aún más, as well as comparable human language. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también hablamos por refuerzos. Yo te hablo con palabras porque he aprendido que esas palabras mantienen una comunicación y hay un refuerzo. Es decir, dice, al final, la comunicación simbólica también puede reducirse a eso si tanto me apuras. Quizás en Paloma lo vemos mucho más cercano, es más fácil de ver la cadena, pero es que esa cadena también podría aplicarse a que yo, ¿por qué aprendí a decir, yo qué sé, libro? Cuando me lo enseñó, yo qué sé, mi madre, mi padre que me lo enseñara. Porque me dieron palmitas y me reforzaron. Y cada vez que lo digo funciona. Entonces también se puede explicar así. ¿De acuerdo? Esto es todo el artículo. ¿Veis cuenta que no es muy complicado? Y que es fácil de responder. Lo que sí os recuerdo es que no es lo único que hay en la actividad obligatoria, sino que hay un vídeo, está en la plataforma ALP, dura 20 minutos y habla de la aplicación del condicionamiento, del aprendizaje del condicionamiento a problemas de autismo. Pero no es muy técnico, o sea, no te habla de procedimientos concretos ni tal, sino que habla simplemente de cómo se suele utilizar técnica. Bueno, primero sabéis lo que es un autista, ¿no? El autismo es un trastorno que consiste en el rechazo de la comunicación social, no entender bien las situaciones comunicativas, sobre todo las sutiles, los dobles sentidos, o hasta el rechazo absoluto a la comunicación, y los cambios en el entorno. Y, por otro lado, muchas veces tienen estereotipias, movimientos o manerismos. Pues esto es un espectro muy grande. Hay desde personas muy afectadas que apenas son capaces de una vida ordinaria hasta personas que no lo vas a notar. Pero es el cuadro, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación se trabaja muchas veces, muy a menudo, mediante procedimientos de condicionamiento. Es decir, esperar que cualquier gesto, pequeño gesto que haga, reforzarlo con alguna cosa que a él le guste, normalmente es un refuerzo social, no es para darle características, sino cualquier gesto que indique orgullo, cualquier cosa, o bien fichas, procedimiento de refuerzo con señales que va acumulando y luego si sirven para algo, y se va tirando esa comunicación poco a poco. Porque el problema de no entender es que a ellos les genera, se supone, un malestar interior en no comunicarse, o el exceso de información les genera un malestar. Entonces, de esta forma,
vamos enseñándole caminos donde el malestar lo vamos capeando con los refuerzos y bueno, se utiliza mucho ese tipo. Le explica un poco qué se utiliza, de qué manera, cómo se hace en el ensayo, poco a poco. Bueno, es una forma de ver la utilidad de estas cosas que a veces parecen muy simples, más allá de enseñarle a las palomas de los circos. Lo miráis y no creo que tenga ninguna pega, no hay mucha tecnología. Así que... Esto cae entre el vídeo y... Entre el vídeo... Exacto. Entre el vídeo y este experimento caen 3 preguntas. O sea, os podéis imaginar que van a hacer a lo mejor un vídeo demostrar que lo habéis visto y a lo mejor 1 o 2 acerca del experimento, pues demostrar que lo habéis leído. ¿Qué trata de probar el experimento? ¿O qué sujetos se utilizaron? ¿O qué sistema de comunicación? ¿O qué se comunicaban entre los palomas? Yo qué sé. Como cada año es diferente, no puedes preverlas, pero sí puedes ver. Claro, es un 10% más el 5%, más los 0,5 adicionales, un 15% de la nota. Y el 5% sin descontar es una especie de regalo. O sea, hay que contestarlas. Bueno, si queréis, quedan 5 minutos. Si queréis, introducimos otro tema. Si no, nos vamos. El tema que viene, el quinto, bueno, sí que lo introduzco, pero sin entrar en contenido. El quinto, hemos visto lo que puede ocurrir en un ensayo de condicionamiento operante. Puedo reforzarte, castigarte, entrenamiento de omisión o, ¿dónde he dejado? El refuerzo negativo, que es el escape de evitación, ¿no? Lo que se hace habitualmente es un programa de reforzamiento. Se hace una sesión en la que, como hemos visto con las palomas, pues están 1 hora o 3 horas recibiendo un entrenamiento concreto. Ese programa puede ser muy simple, puede ser un programa de refuerzo variable de 5 respuestas durante 1 hora, o puede ser totalmente cambiante. Es decir, vamos a programar sesiones y eso que llamaremos programas de reforzamiento. Entonces aquí vamos a ver qué ocurre cuando el refuerzo es fijo o variable, o bien cuando depende del tiempo. Es decir, los posibles parámetros en los que se mueven los programas de reforzamiento. ¿Cuántas respuestas exijo para dar un refuerzo? Podemos estudiarlo con el refuerzo positivo solo. Como ejemplo no sirve. El procedimiento es el mismo. O con intervalos, que es decir, tienen que pasar X tiempo y la primera respuesta que emita recibirá refuerzo. Son 2 modalidades. El número de respuestas puede ser fijo, establecido, de forma que el animal enseguida se da cuenta, o variable. Los variables, para ser comparables unos con otros, pues establecemos un promedio. Cada 5 respuestas en promedio. Y los intervalos igual, pues el intervalo fijo, cada 5 segundos, si tú me das una respuesta, yo te doy premio, o en promedio, cada 5 segundos, me das una respuesta de todo. Y con esos parámetros tenemos las consecuencias que tiene cada uno de ellos. ¿Qué tipo de respuestas se obtiene con cada uno y por qué? Pequeñas explicaciones teóricas sobre ello. Y en la segunda parte, viendo los matices en la primera, en la segunda parte veremos qué ocurre cuando hay varios programas de reforzamiento a tu disposición, que se parece más a una situación real. ¿Qué parámetros hacen que elijas uno u otro o que te dediques más a uno u otro? Tú, por ejemplo, puedes estar estudiando aquí, puedes estar en la calle haciendo no sé qué. ¿Por qué estás aquí? Ese es el tipo de pregunta que nos hacemos. Simplificada en proponer un programa de intervalo fijo, de lo que sea, y tomar razonables. ¿Qué parámetro hace que me vaya uno a otro? Esto se llama conducta de elección. Y veremos las diferentes posibilidades de combinación que hay, que tienen todas un nombre y unas consecuencias. Y la ley o la teoría que predice a qué te vas a dedicar y a qué no, en función de los parámetros que tengamos. La ley o la teoría tiene una serie de formulitas, hay varias teorías en juego, una que habla de la cantidad de refuerzos relativa, otra que habla de la cantidad de tiempo relativa, que depende, bueno, las veremos, las compararemos. Es largo, hay muchos datos, pero en esencia es el mismo. Es decir, la aplicación de todo lo que hemos visto
a programas largos y a la diferenciar entre programas la preferencia para diferenciar las teorías de por qué uno funciona u otro. Y los dos que quedan después ya son aplicaciones a cuestiones más puntuales. Por ejemplo, el sexto. Hemos dicho que en condicionamiento operante hay un estímulo discriminativo que te dice si se puede ejercer la conducta o no, si va a funcionar aquí, conducta de fuerza. Bueno, pues veremos de qué forma podemos controlar a las conductas de las personas mediante esos estímulos. Si, por ejemplo, el estímulo discriminativo de que se puede, yo que sé, que te puede acercar una persona, es que te sonría, ¿hasta qué punto la sonrisa explícita, implícita, hasta qué punto tiene, qué parámetros de estímulos controlan la conducta que hemos aprendido? Y el último, cuestiones peculiares del condicionamiento aversivo, cuando usamos estímulos negativos que tienen los sistemas, que son más, dos capítulos más de matices, 5 es el que tiene grueso de lo que queda. Nos vemos el próximo viernes. La escuela, ¿verdad? Las clases están grabadas.